Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia crisis en el gobierno. Funcionaria cercana a Petro presentó renuncia a su cargo. Ya son 3 salidas tras Consejo de Ministros. La prolongada sesión en la que el jefe de Estado intentó dejar en evidencia a sus colaboradores ante el país ha traído consigo una cascada de salidas del Ejecutivo, en lo que podría convertirse en un hecho sin precedentes. No han pasado 24 horas desde que culminó el Consejo de Ministros que protagonizó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que se registraron fuertes episodios, en su mayoría, con señalamientos hacia la canciller Laura Sarabia y el jefe de despacho, Armando Benedetti. Y la crisis al interior del Palacio de Nariño parece que está lejos de culminar. En la tarde del miércoles 5 de febrero se conoció la renuncia de la secretaria jurídica de la presidencia, Paula Robledo Silva, que puso a disposición su cargo al considerar que los acontecimientos ocurridos en la referida reunión obligan a dar un paso al costado y dejar en libertad del primer mandatario la posibilidad de nombrar a nuevas personas. Una de las salidas que, en primer término, no estaba prevista en las cuentas. La saliente secretaria jurídica llegó al cargo en marzo de 2024, luego de que el anterior titular de esta dependencia, Vladimir Fernández, dimitiera para asumir como magistrado de la Corte Constitucional, luego de ser elegido por el Senado en octubre de 2023. Desde entonces, era la responsable de los asuntos que comprometían una visión jurídica del Ejecutivo, como la designación de aspirantes a los cargos de entes de control, como la Procuraduría General de la Nación. Es válido precisar que la hoy secretaria jurídica es abogada especializada en Derecho Público y Constitucional, que cuenta con amplia experiencia en entes como la Procuraduría, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la misma forma, fue asesora jurídica del gobierno en esta materia, magistrada auxiliar del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, defensora delegada de los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo y también se ha desempeñado como docente universitaria. Las salidas del gobierno de Gustavo Petro, tras el controversial Consejo de Ministros. Robledo Silva se suma así al recién posesionado director del Departamento Administrativo de la Presidencia APRE, Jorge Rojas, y el ministro de Cultura, Juan David Correa, que en la mañana habían comunicado sus decisiones de apartarse del Ejecutivo. Lo anterior iría en concordancia con la postura del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que propuso a sus compañeros presentar renuncias protocolarias, para que sea Petro el que reorganice su equipo. Los acontecimientos no me permiten continuar, comentó Rojas en diálogo con W Radio, tras los duros señalamientos entre algunos de los miembros del gabinete, primero, el de la vicepresidente Francia Márquez contra Sarabia, luego el de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad Benedetti, y posteriormente, otro tipo de señalamientos, como los del director del Departamento de Planeación Nacional DNP, Alexander López, y el de la Unidad Nacional de Protección UNP, contra el nuevo jefe de despacho. Por su parte, Correa, que reemplazó en el cargo a Jorge Zorro, viceministro de Cultura, que ocupó de manera temporal el cargo de ministro, destacó los principales avances de su labor al frente de la cartera y se mostró respetuoso de las determinaciones del primer mandatario. Eso sí, sin hacer mayor énfasis en los asuntos que Petro, en el mencionado consejo. Como ministro, no quisiera despedirme de ustedes con una larga lista de asuntos o responsabilidades cumplidas. Creo que las instituciones están por encima de las personas, y queda, a mi manera de ver, una memoria de todas ellas en cabeza de las viceministras, la secretaria general, el jefe de planeación y las directoras. Y los cientos de contratistas y funcionarios, así como a través del sistema de información cultural, afirmó Correa, que antes de llegar al gobierno se desempeñó como director literario de la editorial Planeta. Petro critica a sus ministros e insinúa cambio de gabinete. Durante una reunión transmitida en directo, varios ministros se enfrascaron en discusiones que muestran una profunda división dentro del Ejecutivo. Titular de Interior invitó a sus colegas a renunciar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este miércoles 5 de febrero de 2025 la actitud de algunos de sus ministros durante la reunión del gabinete de la noche del martes 4 de febrero, que fue televisada y transmitida por redes sociales y que mostró las fracturas del gobierno. E insinuó que quienes quieran hacer campaña electoral salen de su cargo. Decidí que el Consejo de Ministros se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimiento a los compromisos del gobierno durante su gestión, escribió el mandatario en X, Twitter.
Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo que es una tradición histórica no solo de la izquierda sino de Colombia, agregó. Petro indicó además que puede haber cambios en su equipo de gobierno. Los que quieran hacer campaña para las elecciones de 2026 salen, son libres, ya lo había pedido. Los que quieran trabajar el cumplimiento del programa se quedan. Se ajustará el gobierno de acuerdo al nivel de ejecución de cada ministerio. Invitación a dimitir. Uno de los principales problemas fue la presencia en la reunión de Armando Benedetti, uno de los hombres cercanos a Petro y que es investigado por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña, además de tener una denuncia por violencia de género. La vicepresidenta, Francia Márquez, y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, arremetieron contra Benedetti. Como feminista y como mujer yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti, dijo al borde del llanto Muhammad. Márquez, en tanto, también cuestionó a la nueva canciller Laura Sarabia, salpicada en la investigación del mayor escándalo de corrupción en el gobierno por el desvío de fondos públicos y envuelta en un caso por supuestas escuchas ilegales contra su niñera. No comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas, sentenció. La prensa adelanta que varios ministros presentarían su renuncia. De momento ya la hizo efectiva el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República APRE, Jorge Rojas, quien duró en ese cargo una semana. El ministro de Cultura, Juan David Correa, también presentó su renuncia irrevocable, mientras que el jefe de Interior, Juan Fernando Cristo, invitó a sus compañeros a dimitir, ahondando el caos que enfrenta el primer izquierdista en el poder de Colombia. Gustavo Petro arremete contra Jorge Rojas, es director del DAPRE, por lo que dijo en el Consejo de Ministros, por poco acaba el gobierno. El presidente se refirió a las funciones del jefe de despacho, Armando Benedetti, cuyo nombramiento fue criticado por varios ministros. El presidente Gustavo Petro arremetió este jueves contra el exdirector del DAPRE Jorge Rojas, hasta hace poco uno de sus hombres de confianza, y lo acusó de haber propiciado la crisis en el Consejo de Ministros del pasado martes. Todo por la llegada de Armando Benedetti como jefe de despacho de la presidencia. El que puse director del DAPRE o secretario general de la presidencia comenzó a decir que el jefe de despacho es el jefe de los ministros y levantó mucha indignidad y por poco acaba el gobierno, como quiere la extrema derecha, sostuvo Petro, en un mensaje en X. No señor, le dije al secretario general de la presidencia, al menos lea cuál es la función del cargo antes de irradiar un infundio desastroso, añadió el presidente. Luego del caótico Consejo de Ministros, Rojas renunció al DAPRE. En el mensaje, el presidente se refirió a las funciones del jefe de despacho, Armando Benedetti, cuyo nombramiento fue criticado por varios ministros, incluyendo a la propia vicepresidenta Francia Márquez. De acuerdo a las normas, el jefe de despacho tiene un jefe, el secretario general de la presidencia o director del DAPRE. El secretario de presidencia tiene un jefe, el presidente de la República. Los ministros y ministras tienen un jefe, el presidente de la República. Solo bastaba leer las normas, señaló el presidente. Esta fuerte puya al mandatario colombiano se dio en medio de una profunda crisis por la que está atravesando su gabinete ministerial, luego del accidentado Consejo de Ministros que fue televisado el martes de esta semana. En un grupo de sus más cercanos funcionarios arremetió con dureza contra la decisión del jefe de Estado, de nombrar al excongresista, Armando Benedetti, como nuevo jefe de despacho de la presidencia. Una de las funcionarias que alzó la voz de protesta en ese encuentro estratégico fue la vicepresidenta, Francia Márquez, quien le dijo de frente a Petro y de paso a Benedetti, le digo a usted de frente las cosas que no me parecen y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros y conmigo porque he tenido que pedirle respeto. Yo soy la vicepresidenta y no me parece ni comparto la decisión de tener acá a Armando Benedetti. Y también manifestó en el Consejo de Ministros, no comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas porque sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Finalmente, trascendió con altas fuentes de la Casa de Nariño, que Jorge Rojas estuvo en el Palacio Presidencial con una opción de regresar, pero en definitiva el mandatario colombiano aceptó su renuncia al cargo de director del DAPRE. En reemplazo de Jorge Rojas, estará en el cargo de directora del DAPRE, Angelice Rodríguez, quien es asesora del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Presidente Petro se reunió en Casa de Nariño con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara.
La reunión se produce en medio de tensiones que persisten entre Bogotá y Washington por manejo de la deportación de colombianos. Este miércoles, el presidente Gustavo Petro sostuvo su primera reunión con un funcionario de los Estados Unidos en medio de la crisis diplomática entre Bogotá y Washington por la situación de los deportados. El mandatario recibió en la Casa de Nariño a John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos de la Embajada estadounidense en la capital colombiana. El encuentro se ambientó un día antes en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. Allí la canciller Laura Sarabia recibió al diplomático junto a su segundo, Daniel Ávila. En la cita de hoy se abordó como tema central los asuntos migratorios. A pesar de que el gobierno dio por superado el impasse con la Casa Blanca, el jefe de Estado insiste en que no recibirá deportados en malas condiciones, es decir, esposados de pies y manos. Lo primero es que el latinoamericano no llega preso, después discutimos aranceles, no al contrario. Él cree Donald Trump que nos arrodillamos por la mercancía y somos como él. Somos diferentes. El progresismo ve las cosas diferentes, primero llegan sin esposas y luego hablamos de negocios, explicó el mandatario en el famoso Consejo de Ministros que se televisó el pasado 4 de febrero. En entrevista con Univisión, el presidente señaló que Colombia sí resistiría un pulso comercial con Estados Unidos, el cual estuvo a punto de estallar el pasado 26 de enero. Sin embargo, en la Cancillería se trabaja para mantener la postura de Colombia sin que esto impacte las relaciones. Lo primero es que el latinoamericano no llega preso, después discutimos aranceles, no al contrario. Él cree Donald Trump que nos arrodillamos por la mercancía y somos como él. Somos diferentes. El gobierno Petro propuso a Mauricio Claver, Caro Uni, enviado especial por el presidente Trump para América Latina, asumir de manera inmediata el traslado de todos los ciudadanos colombianos deportados por las autoridades gringas. Aunque la propuesta ha generado dudas por los costos que debería asumir la administración para esos vuelos. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, con corte al 31 de enero, el número de colombianos deportados desde Estados Unidos en lo corrido de 2025 es de 1.126. 4 vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana FAC regresaron a 416 connacionales en la última semana. ¿Quién es John McNamara? McNamara asumió como encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá el 1 de febrero de 2025 en reemplazo de Francisco Palmieri y estará a cargo de la misión diplomática hasta que se confirme el nombramiento de Daniel Nullin en ese cargo. El diplomático norteamericano tuvo en el pasado 3 asignaciones en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá en una mezcla de roles consulares, de lucha contra el narcotráfico y de oficial político. Fue el consejero político durante los 2 últimos años de las negociaciones de paz del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Hijo de Horacio Serpa promueve consulta popular que buscaría la renuncia de Petro. La consulta popular buscaría conocer la intención de que la gente en mantener o no a Gustavo Petro como presidente de Colombia. Lo ocurrido con el Consejo de Ministros televisado por orden del presidente Gustavo Petro esta semana sigue dando de qué hablar, ya que sectores políticos insisten en que se trató de un espectáculo lamentable que evidenció las fracturas que hay dentro del gobierno nacional. Todo lo que ha venido ocurriendo con esta administración ha llevado a que algunos dirigentes cuestionen lo que ellos mismos han denominado la improvisación de Petro para atender los asuntos que demanda la ciudadanía. En medio de todo lo que está sucediendo, reapareció el senador Horacio José Serpa, hijo del fallecido dirigente liberal Horacio Serpa, quien está promoviendo una polémica iniciativa encaminada a que los colombianos se pronuncien sobre el presidente Gustavo Petro. Según explicó, la idea es que los ciudadanos acudan a una consulta popular para pronunciarse sobre si quieren o no que el jefe de Estado renuncie. Realmente el Consejo de Ministros fue un espectáculo bochornoso que confirmó lo que ya era evidente. Este es un gobierno fracturado, sin rumbo y muchísimo menos liderazgo. Esas divisiones internas, las disputas de poder entre los ministros y grandes funcionarios hacen imposible gobernar a nuestro país, indicó. Así que yo reto al presidente de la República a someterse a una verdadera consulta popular. Que sean los colombianos quienes decidan si él debe renunciar o no antes del 7 de agosto del 2026 y como él siempre dice que está tan seguro de su gran respaldo popular, que haga la pregunta correcta. ¿Quiere usted, sí o no, que el presidente de la República renuncie a su cargo antes del 7 de agosto del 2026? Yo respondería y millones de colombianos, sí, en donde le firmo, aseguró en un video que publicó en las últimas horas. Aún no se conoce si esta propuesta se presentará formalmente ante las autoridades competentes,
pero se espera que genere polémica entre varios sectores políticos del país. Gustavo Petro lanzó polémica frase sobre legalizar la cocaína para combatir el crimen organizado. No es más mala que el whisky. Durante el más reciente Consejo de Ministros, el cual fue emitido en vivo por Televisión Nacional, el mandatario colombiano planteó un enfoque alternativo frente al narcotráfico y resaltó los avances locales en consumo responsable de sustancias. En el Consejo de Ministros transmitido en vivo en la tarde del martes 4 de febrero, el presidente Gustavo Petro realizó una declaración que generó un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. Durante su intervención, el mandatario afirmó que la cocaína no es más mala que el whisky y cuestionó la ilegalidad de esta droga, argumentando que su prohibición está relacionada con su origen en América Latina. Según Petro, sustancias como el fentanilo, que tienen un impacto devastador en países como Estados Unidos, no enfrentan el mismo nivel de restricciones. De acuerdo con lo expresado por el presidente, la ilegalidad de la cocaína responde a factores geopolíticos y no necesariamente a su nivel de daño en comparación con otras sustancias legales. La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos lo analizan, afirmó Petro. Además, señaló que el fentanilo, una droga sintética que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos, no se produce en Colombia, pero sí está generando un alto número de muertes en ese país. Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas y criticadas. El presidente Petro aprovechó su intervención para reiterar su postura crítica hacia la guerra contra las drogas, una política que, según él, ha fracasado en abordar las raíces del problema del narcotráfico. El mandatario colombiano también planteó que la legalización de la cocaína a nivel mundial podría ser una solución efectiva para desmantelar el negocio ilícito que sostiene a las organizaciones criminales. El negocio se podría desmantelar fácilmente si se legaliza la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos, afirmó, sugiriendo que los recursos generados podrían destinarse a programas de prevención para evitar el consumo en menores de edad. El presidente también destacó que, en Colombia, se han logrado avances en la reducción del consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes, lo que, según él, podría replicarse con otras sustancias si se implementan políticas similares. Sin embargo, sus declaraciones fueron objeto de controversia, especialmente por la comparación directa entre la cocaína y el whisky, que muchos consideran inapropiada. En su discurso, Petro también hizo referencia al impacto del fentanilo, una droga sintética que ha sido señalada como una de las principales causas de la crisis de opioides en Estados Unidos. Según el mandatario, esta sustancia, que originalmente fue desarrollada por empresas farmacéuticas estadounidenses, ha sido utilizada con fines comerciales, lo que ha contribuido a su proliferación. Usan el fentanilo para tirarse a México. Y el fentanilo apareció siendo una droga de farmacia de las multinacionales norteamericanas, que le empezaron a entregar para hacer negocio, afirmó Petro. El presidente también criticó la narrativa que culpa a los países productores de drogas, como México, por los problemas de consumo en Estados Unidos. Según Petro, esta visión ignora el papel que juegan las dinámicas internas de consumo y las políticas de salud pública en ese país. Ahora la culpa es de los mexicanos. Sí, cómo no. La culpa es del negocio dentro de ellos, comentó el jefe de Estado, resaltando que el problema del narcotráfico no puede ser resuelto únicamente con medidas represivas. El Consejo de Ministros no solo fue escenario de estas declaraciones, sino también de momentos de tensión entre los integrantes del gabinete. En la transmisión en vivo que se hizo desde la Casa de Nariño se evidenció cómo algunos funcionarios confrontaron al presidente, generando un ambiente incómodo durante la reunión. Además, la presencia de Armando Benedetti, que fue nombrado como jefe de gabinete, causó malestar entre algunos sectores del gobierno, incluyendo a figuras importantes como Susana Muhammad y Francia Márquez. Las declaraciones de Petro fueron ampliamente criticadas por diversos sectores de la sociedad colombiana, que consideran que este tipo de comparaciones no contribuyen al avance de los diálogos sobre la paz ni a la solución del problema del narcotráfico. Además, algunos analistas señalaron que el enfoque del presidente podría dificultar las relaciones con Estados Unidos, un aliado clave en la lucha contra las drogas. Uno de esos críticos fue el representante a la Cámara, Andrés Forero, que criticó la postura de Petro sobre la comparación del consumo de cocaína con el del whisky, indicando el mismo presidente había propuesto sentarse con Trump para tomarse un trago. La cocaína no es más mala que el whisky, dice Petro Gustavo tras decirle a Trump que le aceptaría un whisky a pesar de su gastritis, dice la publicación de Forero en su cuenta X.
Las palabras de Petru reavivaron el debate sobre la legalización de las drogas y la efectividad de las políticas actuales contra el narcotráfico. Mientras algunos sectores consideran que sus propuestas abren la puerta a un enfoque más progresista y basado en la salud pública, otros critican la falta de claridad en sus planteamientos y el impacto que podrían tener en la percepción internacional de Colombia. Petru dice que la cocaína no es más mala que el whisky y solo es ilegal porque sale Latinoamérica. El presidente de Colombia afirma que el negocio del narcotráfico se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos. El presidente de Colombia, Gustavo Petru, ha dicho que el negocio de la cocaína en el mundo podría desmantelarse si se legalizara esa droga, porque según él no es más mala que el whisky y es considerada ilícita porque la hacen en América Latina. En medio de un inédito Consejo de Ministros transmitido en vivo la noche del martes, el mandatario izquierdista aseguró que la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos lo analizan. La cocaína no es más mala que el whisky, añadió. Si uno quiere la paz hay que desmantelar el negocio del narcotráfico, agregó el primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia. Se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos. Según Petru, a los estadounidenses el fentanilo sí los está matando, y eso no se hace en Colombia, en referencia al opioide sintético que provoca al menos 75.000 fallecidos al año en Estados Unidos, según datos oficiales. El fentanilo apareció siendo una droga de farmacia de las multinacionales norteamericanas y quienes la consumían se volvieron adictos, agregó. El tema de las drogas fue uno de muchos que tocó el mandatario en la reunión ministerial de 6 horas transmitida por primera vez en vivo y sin previo aviso, en el que parte de su gabinete dejó ver grietas al interior del gobierno. Varios funcionarios se quejaron por la presencia en la administración de la canciller Laura Sarabia y del jefe de despacho Armando Benedetti, recién designados en medio de investigaciones y disputas políticas. Tras el Consejo de Ministros, el miércoles se conocieron las renuncias de Jorge Rojas, jefe del DAPRE, entidad que ejecuta grandes dineros del Estado, y del ministro de Cultura, Juan David Correa, entre otras dimisiones protocolarias. Desde que llegó al poder en 2022, Petru ha intentado acercamientos de paz con todos los grupos armados que se alimentan del narcotráfico, con el objetivo de desactivar 6 décadas de conflicto. Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNOC, la producción de esa sustancia en el país suramericano aumentó un 53% en 2023 hasta alcanzar las 2.600 toneladas anuales. La producción colombiana de cocaína crece desde 2014, pese a la persecución del narcotráfico a lo largo de 5 décadas con la asistencia millonaria de Estados Unidos, el mayor consumidor de esa sustancia en el mundo. Antes de irte déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.